Entonces iniciamos con el tema programado para el día de hoy. Repito, que es estrategia de contratación, análisis de variables que influyen en la contratación. Esta capacitación se realizará en el marco de la información plasmada en la Guía de Actuaciones Preparatorias elaborada por la DGA, además de algunas precisiones establecidas en la ley y el reglamento. Es importante precisarlo porque no toda la información la vamos a ubicar en la norma, sino hay información que tenemos que verificar en los documentos complementarios o cualquier documento emitido por la DGA. Sin embargo, esto es importante porque en concordancia de todos los documentos nosotros podemos elaborar de manera adecuada la estrategia de contratación. Por ello es que hoy día vamos a ver cuáles son los objetivos, las acciones claves, los insumos y principalmente los pasos para elaborar una estrategia de contratación. Porque dentro de los pasos se hace una verificación o análisis de cada una de las variables, que es precisamente el tema que vamos a desarrollar. Dentro de las actuaciones preparatorias, nosotros tenemos ciertas etapas, ¿no? Inicia con la segmentación de contrataciones, que ya tuve la oportunidad de explicar en una capacitación anterior. Posteriormente, el anuncio de contratación futura, de darse el caso, la formulación de requerimiento y una vez que se ha formulado el requerimiento, ya damos inicio a la siguiente etapa, que es una etapa muy importante porque en la estrategia nosotros podemos verificar si ese requerimiento ha sido elaborado de manera adecuada, si hay algún cambio que se pueda realizar y en relación con la interacción con el mercado, podemos también adquirir los insumos necesarios para poder identificar cuáles son las necesidades del mercado, si es acorde el requerimiento a lo que existe en la realidad y de esta forma vamos perfeccionando los documentos que van a dar pase a la siguiente fase, que es la fase de selección. Cuando ya contemos con la estrategia de contratación, en la cual incluye la interacción, ya podríamos aprobar el expediente de contratación y finalmente elaborar las bases. Entonces, en el marco de este tema, que es el análisis de variables, nos ubicamos en esta etapa, ¿no? Que es la estrategia de contratación y también la interacción con el mercado. ¿Cuál es el objetivo de la estrategia? Es realizar un análisis estratégico de las variables que influyen en la contratación, en aplicación del principio de valor por dinero, muy presente en la norma, ya presente desde la Ley 30/2025, pero que ahora tiene mayor relevancia con esta norma, ¿no? La Ley 32/069 y su reglamento, que permite enlazar este principio con todos los aspectos relevantes de cada una de las fases de contratación. Esto considerando la información obtenida en la interacción con el mercado y aquella proporcionada por el área usuario, ¿no? Nuestro insumo entonces es la información proporcionada por el área usuario, pero que vamos a tener que contrastar con la información que se encuentra en el mercado a través de la interacción. Las acciones clave que se van a realizar en la estrategia es identificar y evaluar las variables que correspondan a analizar conforme al requerimiento. Las variables no se van a identificar en el requerimiento y es paso a paso que nosotros vamos a poder ir mejorándolas o identificando los aspectos relevantes que finalmente lo vamos a plasmar en el formato aprobado por la DGA. Si ustedes consideran conveniente, pueden adicionar al formato un informe, ¿no? Con información complementaria. Que no es precisamente lo que señala la norma, pero que ustedes como una forma de un mecanismo de gestión pueden ya tener todos los insumos necesarios ante cualquier control posterior que se llegue a dar.
Entonces, identificamos y evaluamos las variables. Evaluar la necesidad y o conveniencia de la participación de un experto evaluador de ser necesario y que puede incluirse inclusive la designación antes del inicio de la estrategia, ¿no? Para que forme parte y pueda también apoyar en todo lo que corresponda al análisis de las variables, principalmente en la interacción. No porque va a realizar esa función, sino para poder complementar aspectos necesarios. Se perfeccionará el requerimiento a partir de la información obtenida en la interacción con el mercado, pudiendo intervenir el experto evaluador, ¿no? Lo que yo les indicaba, que la participación del experto evaluador es importante precisamente para el contraste de la información del requerimiento con el mercado. Solicitar la no objeción del área usuaria en el caso de que existan cambios o mejoras en el perfeccionamiento del requerimiento. Ahora la norma también nos dice que no solamente es responsable de la elaboración del requerimiento el área usuaria, sino también la dependencia encargada de las contrataciones. Y finalmente, sustentar el resultado del análisis y evaluación integral de las variables de la estrategia de contratación en el formato aprobado por la DGA. En noviembre del año 2025 se aprobó una modificación a esta guía de actuaciones preparatorias en relación al contenido de los formatos, ¿no? Que en la última diapositiva de esta presentación también les he dejado el link para que luego puedan ingresar y verificar esta modificación a los formatos cuando consideren necesario su revisión. Bueno, los insumos que se consideran para la elaboración de la estrategia. Primero, el requerimiento y cualquier otra información que se solicite brindar a la área usuaria sobre el mismo, ¿no? Requerimiento y documentos complementarios que sirven de insumo precisamente para posteriormente hacer la interacción. Entonces, en insumos tenemos el requerimiento y documentos complementarios, la información obtenida en la interacción con el mercado, precisamente en relación a lo que se está requiriendo, y la experiencia pericia que aportan los expertos evaluadores de considerarse necesaria su participación. Recordemos que cada contratación es distinta. Independientemente del objeto, quizás en un año fue de una forma, pero el siguiente año se perfeccionó el requerimiento, hubo mayor demanda, se consideraron cambios en la estructura del requerimiento, en el contenido, en las características. Entonces, cada procedimiento siempre va a ser diferente. A mayor complejidad, entonces, es más necesaria la participación del experto. Es un proceso flexible, ¿no? Se alimenta continuamente de información. Entonces, esta inclusión de la estrategia de contratación permite que las entidades puedan mejorar sus contrataciones, porque el requerimiento es perfeccionado, se cuenta con los insumos, se cuenta con las variables previamente analizadas y que esto permitirá que en una siguiente fase de selección y fase de ejecución contractual no existan nulidades ni resoluciones de contrato. Entonces, si pasa eso en las siguientes fases, es porque algo está fallando en la estrategia de contratación. La D puede variar y o perfeccionar también la estrategia de contratación hasta antes de la aprobación del expediente de contratación. ¿Qué pasa si se hace la interacción en el mercado y se va avanzando con el análisis de variables y sucedió algún evento en el mundo, ¿no? Quizás un cambio político en el país que también puede suceder y cambiaron las condiciones del mercado, pero ya hicimos la interacción. Mientras no se tenga aprobado el expediente de contratación, es factible hacer una modificación, ¿no? Por eso, siempre estar enterado de lo que sucede con nuestras contrataciones y con el objeto de contratación. Es importante realizar las designaciones pertinentes en el área para que personal a cargo siempre esté al pendiente de dichas contrataciones. Quizás es un servicio de vigilancia y hubo una modificación en esta ley de
tercerización o una modificación en lo que corresponde a MIPES, etcétera, y que guarda estrecha relación con la contratación, siempre estar al pendiente de la información para que se pueda mejorar esa contratación. El análisis y evaluación integral que la estrategia de contratación exige realizar a los compradores de la DEC supone actos discrecionales que deben estar sustentados en virtud al principio de valor por dinero. La discrecionalidad es un término muy presente en esta norma porque deja potestad de los servidores de las entidades, servidores y funcionarios, de tomar acción cuando sea necesario. Quizás se tienen que tomar decisiones que no están expresamente delimitadas o señaladas en la norma, pero que se hace necesario para mantener o mejorar esa contratación. Mientras no lo prohíba la norma, es factible hacerlo. Pero recomiendo siempre que exista un sustento técnico legal. ¿Cómo se acredita o viabiliza el sustento técnico legal? Con los informes, ¿no? Evitemos en un control posterior que exista alguna observación a nuestro accionar como servidores públicos. No es el formato en el que se plasman dichas acciones, ¿no? El cual es solo un elemento que integra la estrategia de contratación. Es decir, en el formato se van a detallar aspectos generales, pero en este formato no quiere decir que va a evidenciar o visibilizar las acciones que se realicen en mérito a la discrecionalidad. Es con los documentos complementarios, lo que les decía, es mejor tener los informes pertinentes, el informe técnico, el informe legal, que acredite precisamente las acciones discrecionales, los actos discrecionales. Estos son los pasos para elaborar la estrategia. Iniciamos con la identificación de las variables claves. ¿Cuáles son las variables, no? Entonces, a partir de este momento ya voy a hacer el detalle y análisis de cada una de las variables establecidas en la estrategia. Realizar primero, identificación de variables, realizar una primera revisión del requerimiento a fin de identificar en las variables que haya propuesto el área usuario, para que la DEC conozca aquello que debe confirmar o determinar durante la estrategia de contratación. Es decir, primero hacemos una revisión integral del requerimiento y la DEC, con el conocimiento a detalle del requerimiento, puede desagregar las variables y, de ser posible, hacer alguna primera recomendación o un primer análisis al respecto. Iniciamos con la verificación del tipo de procedimiento de selección competitivo y su modalidad. Esta es la primera variable, ¿no? Tipo de procedimiento de selección competitivo y su modalidad, en donde nosotros vamos a señalar el objeto de contratación y la cuantía, que el objeto puede ser bienes, servicios, consultoría de obra o ejecución de obra. Y la cuantía es el monto. ¿Dónde identificamos la cuantía? La vamos a identificar en este cuadro, ¿no? Donde se establecen los topes para cada procedimiento de selección. Y aquí vemos, por ejemplo, en este cuadro donde se señalan los topes, cuál es el monto mínimo para determinar los procedimientos, que son 44,000 soles. Y el monto máximo de licitación pública es mayor o igual o a 485,000 soles, tanto en bienes, servicios en general, consultoría de obras, consultoría en general, ¿no? Y así nosotros vamos analizando, identificamos en este cuadrito cuál es el tipo de procedimiento de selección y la cuantía. Y en obras también hay montos que han variado a diferencia de otros años, cuyo el tope mínimo es mayor a 44,000 soles, y el tope para una licitación pública es mayor o igual a 5 millones de soles. Para una licitación pública abreviada es mayor a 44,000 y menor a 5 millones de soles. Esto es importante también conocerlo porque nos da un conocimiento general de todos los procedimientos de selección, los topes y las cuantías específicas de cada uno de ellos.
La siguiente variable, el sustento para la utilización de un procedimiento de selección no competitivo. ¿Qué hacemos en esta segunda variable? En el caso de que ya nosotros hemos verificado en el cuadro que no es factible convocar un procedimiento de selección por una u otra razón, tenemos que sustentar por qué sería un procedimiento no competitivo. Se analiza únicamente cuando en el requerimiento el área usuaria sustenta la utilización de un procedimiento de selección no competitivo. Es decir, que el área usuaria tiene que establecerlo en el requerimiento. No es que llegan los requerimientos a la DEC y la DEC va a decidir, ya, este es un procedimiento de selección competitivo y este es un procedimiento no competitivo. El área usuaria previamente lo establece y básicamente verifica que dicho sustento guarde conformidad con los artículos 55 de la ley y 100 del reglamento, donde va a establecerse o va a identificarse si está dentro de los supuestos de un procedimiento no competitivo. Importante esto, ¿no? Porque no puede decidirse simplemente porque así lo considera conveniente, no, sino guarda relación con lo establecido en la norma, si está dentro de los supuestos de no competitivo y si es importante y establecer el porqué. ¿Ya? Una vez que contemos con este insumo, la DEC podría hacer el análisis de la segunda variable, cuando corresponda a ello. La tercera La tercera variable es la declaración de viabilidad para contrataciones vinculadas a un proyecto de inversión o aprobación de IOR conforme a la normativa aplicable. El objeto de contratación cuenta con viabilidad en caso el requerimiento evidencie que la contratación está vinculada a un proyecto de inversión, ¿no? Entonces, esto no hay mayor complejidad en ello, sino simplemente verificar, ¿no? El objeto de contratación eh, cuenta con viabilidad, entonces hacemos esa verificación, ese contraste de información. Y que la IOR ha sido aprobada en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. ¿Quién proporciona este insumo para que se pueda hacer el análisis de la tercera variable? También sería el área usuario. Se hace una consulta de inversiones con el CUI y o nombre de la inversión, ¿no? En la página web correspondiente del mes. La cuarta variable, la posibilidad de utilizar una modalidad de la contratación pública eficiente. ¿Cuáles son las modalidades de contratación pública eficiente? Si puede ser un contrato menor, una compra centralizada, una compra por encargo, una compra corporativa, acuerdo marco o una compra pública de innovación. 6. Modalidades de contratación pública eficiente donde se tiene que determinar si ese requerimiento aplica o no. ¿Cómo identificamos si es un contrato menor? Por el tope, ¿no? ¿Dónde verificamos los topes? En el cuadro que he señalado. Una compra centralizada, si cumple con las características. Compra por encargo, la entidad no cuenta con la capacidad o con toda la logística para realizar la compra, entonces podría ser por encargo, igual en el caso de corporativa, acuerdo marco, compra pública de innovación. No voy a hacer el detalle de cada una de ellas, pero sí hay una capacitación específica para cada una de ellas. Seguramente es a programarse en el aula virtual, en que también ustedes pueden verificar en la norma, en el reglamento específicamente de manera más extensa. La DEC verifica el cumplimiento de las condiciones establecidas en el reglamento para su uso y analiza si se trata de la opción más eficiente considerando el objeto contractual, además de las condiciones, ¿no? Las condiciones con las que cuenta la entidad. Y también, en el caso de corporativas o centralizadas, si existe la otra entidad a cargo con esta posibilidad de realizar la compra, ¿no? Esto ya es un tema aparte. Si la contratación no está contemplada como una modalidad de contratación pública eficiente, puede evaluar de ser el caso si el uso de alguna de dichas modalidades podría resultar más eficiente para la contratación.
Esta variable sí es analizada por la DEC y tiene que analizarse muy bien también para evitar errores. Recuerdo nuevamente, siempre los servidores públicos estamos sujetos a una verificación posterior. Es importante entonces realizar el análisis de acuerdo a lo que establece la norma y lo que establecen los documentos complementarios, en este caso, la guía de actuaciones preparatorias. No es un copy-pega de todas las estrategias de contratación. Si el año pasado hubo una estrategia y se copy-pega el presente año, no. Tiene que hacerse el análisis detallado en cada contratación. Entonces, no se va a hacer una estrategia en un día porque yo elaboro un documento en Word. Se va a hacer una estrategia quizás en un promedio de 3, 4, 5 días mínimo, ¿no? Porque se tiene que verificar, se tiene que interactuar con el mercado, se tiene que hacer el análisis de manera pormenorizada. La quinta, que es el tipo de evaluador y su perfil, ¿no? La DEC puede considerar criterios como la complejidad o envergadura de la contratación, los recursos humanos o logísticos de la entidad contratante, así como la verificación del perfil del evaluador, correspondiente al conocimiento técnico o experiencia en el objeto de contratación, de ser el caso. En ese sentido, tenemos que verificar la complejidad o la envergadura de la contratación. Si es una contratación muy compleja, la cual implica un análisis muy minucioso, detallado de las ofertas, no podríamos considerar al oficial de compra, porque solo no va a poder hacer ese análisis. Quizás es tan compleja que el comité tampoco lo pueda hacer. Entonces podríamos optar por un jurado. El oficial de compra. Los oficiales de compra son compradores públicos de la DEC. Dentro de una DEC puede haber varios oficiales de compra, en cuyo caso a cada uno se le designa como evaluador en uno o más procedimientos de selección. El responsable de la DEC puede ser designado como oficial de compra en caso se requiera. Hubo una consulta que vinieron precisamente a la oficina hace una semana, me parece, quien designa como oficial de compra en el caso del responsable de la DEC, ¿no? En realidad la norma no lo precisa. No precisa quién designa al responsable de la DEC como oficial de compra, ¿no? Él mismo se podría designar o no. La norma no lo señala, pero como un tema de gestión, podría ser quizás la autoridad de la gestión administrativa, ¿no? Entonces no hay algo definido en ese sentido, pero recordemos, todo lo que no está establecido en la norma específica, nosotros recurrimos a la norma especial, que es la 2744, y la norma especial señala que para el caso de designaciones siempre es el superior jerárquico. En este caso, en concordancia con los que señalan a la norma, podría ser la autoridad de la gestión administrativa, ¿no? Eso es un caso X que puede pasar o que pasa usualmente en las entidades, pero que no está definido, ¿no? El comité, cuando el procedimiento de selección está a cargo de un comité, este se encuentra conformado por 3 integrantes, de los cuales al menos uno es comprador público de la DEC y uno es experto o profesional que cuente con conocimiento técnico y o experiencia en el objeto de la contratación. Es decir, que para comités hay 2 requisitos, ¿no? Uno, que tiene que ser un comprador público de la DEC o un experto, no delimita la norma, ¿no? Sí, necesariamente tiene que ser de la DEC, sino también te da la posibilidad de que sea un experto. Recordemos que no todas las entidades tienen el personal y la estructura orgánica similar, o un profesional que cuente con conocimiento técnico y o experiencia en el objeto de la contratación. El comité toma sus decisiones y evalúan las ofertas de forma colegiada. ¿Cuál es la diferencia entre un comité y un jurado? Que el comité decidirá de manera conjunta. En el caso del jurado, no. Las decisiones son de manera individual. El jurado está conformado por 3 o 5 expertos en el objeto de la contratación. A diferencia del comité, cada integrante del jurado toma decisiones de manera individual. Asimismo, el jurado solo es responsable de la evaluación de las ofertas, nada más. Interviene en la evaluación. ¿Por qué? Por la complejidad de la contratación. ¿Quién asiste al jurado en las demás etapas? Sería la DEC.
como responsable de las demás actuaciones y actos correspondientes al procedimiento de selección. Entonces, en esta quinta variable hacemos un análisis del tipo de evaluador y el perfil que que es más acorde al procedimiento. Aquí vemos también en este cuadro cuáles serían los evaluadores según procedimiento de selección. Para licitación pública de bienes, el oficial de compra o comité. Entonces, tenemos dos opciones en la LP de bienes: oficial de compra o comité. Para la LP, para bienes especializados, puede ser un comité o un jurado, pero no un oficial de compra, ¿no? La especialidad no desliza la posibilidad de acceder a un tipo de evaluador que tenga mayor expertise en el objeto de contratación. La licitación pública abreviada de bienes puede ser un oficial de compra o un comité. Licitación pública de obras puede ser un comité o un jurado. Ese análisis parte de la D y de acuerdo a lo que señalaba, ¿no? La discrecionalidad que tiene. Por ejemplo, en la selección de los evaluadores es un acto discrecional, ¿no? Determinar en cada uno de los procedimientos qué evaluador sería el más competente. Entonces, ese es un acto discrecional, la decisión que se tome en la selección del evaluador. Licitación pública de obras, entonces comité o jurado. Licitación pública de obras con precalificación, que es un tema bastante complejo. Puede ser un comité o un jurado, pero siempre hay grados de complejidad. Hacer el análisis respecto a ello. Licitación pública abreviada de obras puede ser un oficial de compra o un comité. Licitación pública con diálogo competitivo y licitación pública de obras con negociación. En ambos casos, por la complejidad de la prestación, del objeto de contratación y de las características de la evaluación, porque recordemos que el diálogo competitivo y la negociación es parte de esta etapa, solamente se podría designar a un jurado, al igual que en la licitación pública para mecanismos diferenciados de adquisición. Entonces, este tipo de prestaciones, de objetos de contratación, de procedimientos, perdón, bastante complejos, solamente da pie a la selección del jurado. El concurso público de servicios puede ser un oficial de compra o un comité. Concurso público para consultoría y servicios de mantenimiento vial, comité y jurado. Concurso público abreviado, también un oficial de compra o comité. Concurso público con precalificación, comité o jurado. Concurso público con diálogo competitivo, solamente jurado. Verificamos, ¿no? En lo que concurso público con diálogo competitivo, la licitación pública con diálogo competitivo también solamente da pie a la selección de un jurado. Concurso público abreviado para la contratación de expertos y gerentes de proyecto. Esto es en el caso de que sea una obra, ¿no? Bajo la modalidad BIM, que solamente se designa comité. Compra pública precomercial, asociación para la innovación, que son procedimientos específicos en relación a la innovación pública, que es una novedad también en esta norma, la ley 32069, solamente se designa a un jurado por la complejidad de la evaluación, la subasta inversa electrónica y la comparación de precios, que son procedimientos no complejos, manejables, solamente sería la designación de un oficial de compra. Y finalmente el concurso de proyectos arquitectónicos y urbanísticos, la designación de un jurado. Entonces este cuadro es importante para el análisis de la quinta variable. La sexta, que son los requisitos de calificación y o precalificación de corresponder. Se siguen unos pasos. El área usuaria determina la propuesta de requisitos de calificación o precalificación de las bases estándar.
¿no? Que son obligatorios y facultativos, ¿no? Verificamos requisitos de calificación o precalificación. Siempre revisemos la información de las bases estándar. La D valida o perfecciona la propuesta de requisitos de calificación o precalificación remitidos por el área usuaria. Es decir, que la información remitida por el área usuaria no necesariamente va a ser la definitiva, sino la D podría modificar estos requisitos. Podría mejorar, ¿no? Valida o perfecciona. La D evalúa la exclusión de requisitos de calificación o precalificación facultativos remitidos por el área usuaria como resultado de la interacción en el mercado, si no cumple con la finalidad pública o limita la participación. ¿Qué sucede si no se hace una buena interacción con el mercado? Se incluyen los requisitos de calificación y en la fase de selección ninguno cumple con los requisitos de calificación. Se presentaron 20 postores y ninguno cumplió. ¿Por qué consideran que fallaron, que falló esta etapa de la fase de selección? Es precisamente porque en el mercado no se ha identificado de manera adecuada si los proveedores cumplían o no con los requisitos. ¿Qué ha sucedido en ese caso? Que en la estrategia de contratación no se hizo el análisis detallado de esta variable. Y finalmente la D, verifica si el requerimiento ha sido estandarizado, si tiene una ficha de homologación o una ficha técnica vigente, ya que los requisitos de calificación se contemplan en ellos. La séptima variable, que es la propuesta de factores de evaluación. Es una propuesta, ¿no? En el caso de los requisitos de calificación o precalificación, digamos que el área usuaria ya remite los que considera conveniente, que considera que van a quedar definitivos, aparentemente, pero la DEC es posible que los mejore. En el caso de los factores de evaluación, es una propuesta, porque en este caso la DEC va a recibir el requerimiento, va a verificar la información proporcionada por el área usuaria y en la interacción con el mercado es donde se va a identificar. Los evaluadores que ya forman parte en esta variable, proponen los factores o definen los factores, ¿no? Proponen en el caso de que la propuesta no sea muy congruente con el resultado de la interacción en el mercado. Y hoy definen los factores si es que consideran quizás que es posible aceptar los factores propuestos por el área usuaria, ¿no? O se mejoran, etc. Por tanto, como resultado tenemos que adoptan la propuesta total o parcialmente, ¿no? En ambos casos, requisitos de calificación y factores de evaluación, siempre hay un contraste directo con el mercado en la interacción. El evaluador experto participa en la definición de la estrategia de contratación. Puede solicitar que en la interacción con el mercado se verifique la pertenencia de incluir el factor de evaluación, validando las posibilidades de su cumplimiento por los proveedores. Llegamos a la fase de selección y ninguno cumple con los factores de evaluación o ninguno cumple con un factor de evaluación. ¿Qué sucedió? 30 postores, pero ninguno pudo cumplir. No necesariamente se va a declarar desierto. Recordemos que los factores de evaluación asignan puntaje y quizás con los demás factores llegan llegan a calzar el procedimiento. Pero este factor quizás era importante, ¿no? Para la prestación, o al menos daba un backup, daba un plus a esa contratación. ¿Qué ha sucedido? Que también se ha hecho un análisis incorrecto de la variable de propuesta de factores de evaluación. La octava variable, la modalidad de pago. La D confirma
o modifica la modalidad de pago establecida en el requerimiento. ¿Cuáles son las modalidades de pago, no? Para bienes y servicios. La modalidad suma alzada, pago fijo por toda la prestación sin variaciones. Los precios unitarios, pago en función de cantidades realmente ejecutadas. Este análisis previo tiene que hacerlo el área usuario. Y la confirmación o la modificación la tiene que hacer la DEC. ¿Cómo lo haría la DEC? Es por el expertise. Por eso es que en la DEC deben haber servidores y funcionarios certificados, porque ellos tienen ese manejo de la contratación que no tiene cualquier servidor. Para eso existen los exámenes de certificación que permite evaluar al servidor o al funcionario y determinar si cuentan con si cuentan con las capacidades para poder realizar precisamente este tipo de análisis. El esquema mixto se utiliza más de una modalidad de pago. Las tarifas. Pago en base al tiempo estimado o referencial para la ejecución de la prestación. En base a porcentajes, pago proporcional sobre montos cobrados o recuperados. Honorario fijo, comisión de éxito, pago fijo más un incentivo por logro de resultados. Cuando se contrata, por ejemplo, a un profesional, a un estado de abogados, a un estudio contable, etcétera, ¿no? Que se va a pagar mensualmente un monto, pero de hacer recuperaciones, por ejemplo, para un área tributaria de una municipalidad, etcétera, se irá pagando por resultado. O casos judiciales que tenga una entidad, etcétera, ¿no? Entonces pueden ser diferentes los casos que se puedan dar y aplicar la modalidad de pago. Pago por consumo, pago en base a horas de servicios profesionales. Para obras y consultoría de obras, suma alzada, que es pago fijo por toda la prestación sin variaciones. Precios unitarios, pago en función de cantidades realmente ejecutadas. Esquema mixto, se utiliza más de una modalidad de pago. Costo reembolsable, el reembolso al contratista, los costos realmente ejecutados, incluye incentivos, riesgos compartidos, ¿no? Esta es una nueva modalidad de pago en el caso de obras que no se ha usado anteriormente, que es el costo reembolsable, ¿no? Esto está en el capítulo de obras también del reglamento. Y para supervisión de obras solo se permite tarifa o esquema mixto, porque en toda la prestación debe aplicarse tarifa. ¿En qué momento se identifica si es mixto? Para el caso de la liquidación, que en ese caso se puede determinar o se decide que sea suma alzada. La octava, seguimos, ¿no? Con modalidad de pago. La DECO modifica la modalidad de pago establecida en el requerimiento. Este es un ejemplo. Para situaciones de emergencia, también hay otras modalidades, ¿no? Que es el pago por disponibilidad. ¿En qué consiste? El pago periódico por mantener stock o capacidad de respuesta, aún si no se activa la prestación. Una situación de emergencia, ¿no? Ya están avisando que es probable que sea un fenómeno del niño. No es un fenómeno usual que se va a dar en verano, ¿no? Sino es un fenómeno, aparentemente todavía no está definido, que va a ser de marzo a diciembre. Entonces, en menor intensidad, pero igual es una situación de emergencia. ¿Qué sucede cuando hay una situación de emergencia, en este caso, por un evento de la naturaleza? ¿Qué podría ocurrir? El área usuaria a cargo de ese tipo de prestaciones tiene que hacer un análisis. ¿Qué va a suceder? ¿Es necesario que yo cuente con un proveedor que esté disponible ante cualquier evento o no? Entonces, si este proveedor requiere, de acuerdo al análisis de mercado, ¿no? A la interacción también, que se le pague mensual un monto, no va a ser un monto
mayor, pero un monto mínimo, ¿no? Ya, yo te voy a pagar 5.000 soles, 3.000 soles mensuales, pero tienes que estar disponible. Y si hay otra entidad te pide el producto, no se lo vas a vender porque tu stock tiene que estar disponible para mí, para nuestra entidad. Esa sería la modalidad, ¿no? Pago por disponibilidad. El pago por activación, solo se realiza el pago cuando se cumple la condición que activa la ejecución del contrato, como cuando se produce la emergencia. Un proveedor no sé, de maquinaria, alquiler de maquinaria. Ya, tú tienes que estar disponible ante una situación, lluvias, una situación de emergencia, que siempre la lluvia va a generar un desborde, un deslizamiento y va a interrumpir el pase, ¿no? Y ante esta interrupción de pase, no van a poder movilizarse los ciudadanos, no se va a poder trasladar, es una zona inaccesible, que no tiene aeropuerto y que no va a permitir el pase de alimentos, etcétera, ¿no? De una serie de bienes que, que van a permitir paliar esa situación. ¿Qué se puede hacer? La entidad puede considerar un pago por activación, ¿no? Acuerda con un proveedor que eh, se, se mantenga el contrato sin el pago, como en el caso del pago por disponibilidad, sino cuando se active la emergencia. Pero ya tenemos un contrato de por medio, ya tenemos a un proveedor a nuestra disposición. Y el pago mixto, que es el uso combinado del pago por disponibilidad y pago por activación, ¿no? Esto ya tiene que ser parte de un análisis del área usuario y de la DEC cuando ya esté en esta variable, ¿no? Por ejemplo, cuando se verifique que la modalidad de pago elegida no corresponde al objeto de contratación. El área usuaria propone que en una contratación de supervisión de obra la modalidad de pago sea suma alzada, pese a que según el reglamento corresponde la modalidad a tarifas o esquema mixto. Entonces la DEC tiene toda la potestad de hacer el análisis de la variable y modificarla. Cuando producto de la interacción con el mercado se verifique que la modalidad de pago no es la más eficiente para el cumplimiento de la finalidad de la contratación. Durante la interacción con el mercado, varios proveedores informan que la modalidad de pago elegida a suma alzada implica un mayor costo para la contratación en su conjunto, ¿no? Dado que hay cierta incertidumbre respecto de las cantidades que se contratarán. Esto puede darse, por ejemplo, cuando, si bien el contrato es a suma alzada, existen factores climáticos en la zona que hacen imposible conocer a ciencia cierta cuántas veces se requerirá la prestación del servicio durante un periodo determinado al depender esta del clima. Estamos ahora precisamente en esa situación, las ejecuciones de obra. Se tiene programada una obra que convocada y va a iniciar en el mes de abril, por 12 meses. Pero no sabemos qué va a suceder, ¿no? Los pronósticos dicen que va a haber una situación de emergencia, que van a haber lluvias intensas, etcétera, etcétera. ¿Quién debería hacer ese análisis de esta modalidad de pago? La de, pero hacerle el análisis en mérito a lo que el área usuaria hizo. Y si el área usuaria no ha considerado ello, la DEC tiene que hacer una modificación, coordinar con el área usuaria. Oye, pero va a llover. Y el mercado me está diciendo que va a llover y los proveedores no quieren que sea a suma alzada. Se podría hacer esta modificación a la variable. ¿Ya? Este es un ejemplo muy puntual y que es probable que se dé en la práctica en los próximos meses. El sistema de entrega. Para bienes y servicios, el sistema de entrega sería llave en mano, el proveedor entrega el bien con instalación y puesta en funcionamiento. Llave en mano
con mantenimiento incluye la instalación, puesta en marcha y mantenimiento del bien obligatorio para equipamiento médico. No es el caso más puntual cuando se contrata, por ejemplo, en la ejecución de una obra que incluye la instalación de equipamiento médico. Pero sucede o ha sucedido que se instala el equipamiento médico, se entrega la obra, aparentemente funcionó, pero a los 2 meses se malogró, o no sé, sucedió algo, que ya no funcionaron, nunca más funcionó el equipamiento. En estos casos puntuales es necesario que sea llave en mano con mantenimiento, para que realice el mantenimiento de manera periódica, ¿no? Este análisis también lo hace el área usuaria y debe ser verificado por la DEC. El suministro con comodato aplica cuando por condiciones de mercado resulta más eficiente que se adquieran los suministros y el proveedor entregue el equipo en comodato. Diseño de la operación y mantenimiento. Se contrata la elaboración de un documento que contenga el diseño de la operación y mantenimiento o el diseño de la gestión de instalaciones o el manual de operación y mantenimiento o el plan de gestión vial para el caso de servicios de mantenimiento vial, ¿no? Casos puntuales y específicos. La gestión de instalaciones, el contratista se encarga de la operación y o el mantenimiento de una edificación o infraestructura en el sistema de entrega utilizado en el servicio especializado de gestión de instalaciones. Y para consultoría de obras, que es obligatorio, solo formulación o solo diseño se contrata por separado la formulación del proyecto y el diseño del expediente técnico. Y formulación y diseño, en el caso de que sean ambos, el mismo contratista realiza ambas fases, sería formulación y expediente técnico. Y finalmente, para el caso de obras, que también es de uso obligatorio, el sistema de solo construcción, la entidad entrega el expediente técnico y el contratista ejecuta la obra en base a esto. Esto es lo usual, ¿no? Lo que sucede, las obras que se han ejecutado durante años, donde hay un expediente técnico y posteriormente se ejecuta la obra. Este es un primer sistema, solo construcción. Diseño y construcción, el contratista elabora el expediente técnico y ejecuta la obra, que lo están haciendo mucho ya a partir de esta nueva norma, la 32069, se está considerando diseño y construcción, que habían trabas, ¿no? Hace algunos años, cuando no se había considerado. El diseño, construcción, operación y mantenimiento, muy importante y también incorporado en la 32069, ya de manera puntual y objetiva. El contratista diseña, construye, opera y mantiene la infraestructura. Gestión del diseño y construcción al riesgo. El contratista asume la responsabilidad por la entrega de la obra para la cual contrata y administra a los subcontratistas. Este es un nuevo sistema, ¿no? Es la gestión, pues su nombre mismo lo dice. Gestión del diseño y construcción. Él va a tener la responsabilidad total de la obra. Sin embargo, va a administrar a los subcontratistas. Habrán subcontratistas que realicen las prestaciones, pero siempre a cargo del contratista principal. La gestión del diseño y construcción de agencia. En este caso, el contratista administra la contratación de los subcontratistas sin asumir responsabilidad por los resultados de dichas contrataciones. Es decir, que en este caso las responsabilidades son directas. Digamos que simplemente cumple una función de gestor, de administrador sin responsabilidad, ¿no? Gestión del diseño y construcción de agencia. Actúa como un agente o como una agencia, mejor dicho, que está a cargo de los subcontratistas, donde ellos asumen responsabilidad, a diferencia de construcción
riesgo, donde tiene que dirigir y decir, oye, estás cumpliendo con tu función, subcontratista 1, 2, 3, porque el que va a responsabilizarse de manera principal y directa va a ser él. Y finalmente, el de entrega integrada de proyecto o alianza. Todas las partes, incluido el contratista, por eso se llama alianza, todos asumen responsabilidad. Gestionan el proyecto en conjunto, compartiendo riesgos, decisiones, ganancias y pérdidas, ¿no? Que en la práctica sería lo más adecuado. Nadie quiere asumir responsabilidad. Sucede que se considera la gestión de diseño y construcción al riesgo, pero suma solamente el contratista, en el otro caso los subcontratistas, pero pueden haber mil problemas al respecto. Creo que ese análisis lo tiene que hacer la D, siempre en coordinación con el área usuaria, pero analizando la responsabilidad, ¿no? Siempre debemos proyectarnos o plantearnos aspectos legales a futuro. Estas son las opciones que nos brinda la norma. Y hay una excepción que sería la supervisión de obra. La siguiente variable, que son los puntos no negociables del requerimiento durante la etapa de negociación o diálogo competitivo, que es el análisis. El análisis consiste en verificar la idoneidad de los puntos no negociables propuestos en el requerimiento, ¿no? Estos son para procedimientos en específico. Los puntos no negociables son aquellos que o bien guardan una relación intrínseca con la naturaleza del objeto contractual o cuya eliminación supondría una afectación del equilibrio económico financiero del contrato en contra de la finalidad de este. Por ejemplo, cuando el punto a negociar es el cambio total de un servicio de vigilancia por otro de mantenimiento del local, o cuando en este servicio se intenta negociar la cantidad mínima de vigilantes o una cantidad en la cual ya el servicio no cumpliría su finalidad pública o satisfaría las necesidades de la entidad contratante, ¿no? Entonces son puntos no negociables que se pueden dar en la contratación. Esta variable solo es aplicable a los procedimientos de selección con negociación o diálogo competitivo, ¿no? Que es parte de la fase de selección. La fuente de financiamiento de la contratación y actualización de la cuantía determinada en el PAC. El análisis de la DEC consiste en verificar si la fuente de financiamiento consignada en el requerimiento es la correcta. ¿Qué pasaría si no se hace el análisis de la fuente de financiamiento? Se registra el procedimiento en el se hace con otra fuente de financiamiento, que a veces sucede, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? No puedo hacer ninguna modificación. A veces piden, yo veo que solicitan con formato, al se hace que haga la modificación, pero ya es un retraso para la contratación y luego van a haber problemas también en el pago. Esto con relación a la actualización de la cuantía de la contratación, debe considerarse que esta corresponda a aquella determinada en el pago. En ese sentido, no es obligatorio que se actualice durante la estrategia de contratación. Sin perjuicio de ello, la DEC de manera facultativa puede determinar a partir de la interacción con el mercado que resulta necesario la actualización de la cuantía. Las garantías y adelantos. En este caso, el análisis de la DEC consiste en verificar la idoneidad de las garantías consignadas en el requerimiento. Con relación a los adelantos, el análisis de la DEC consiste en evaluar la entrega o negativa de entrega de adelantos propuesta en el requerimiento del área usuario, así como el porcentaje que corresponda, considerando la necesidad de financiamiento o liquidez que los proveedores requieran según la interacción con el mercado. Tipos de garantías, por ejemplo, la garantía de fiel cumplimiento, que se puede emplear fideicomiso, carta fianza financiera, retención de pago, contrato de seguro, póliza de caución.
la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, carta fianza financiera, la retención de pago, el contrato de seguro, póliza de caución. La garantía por adelantos directos, fideicomiso, carta fianza financiera, contrato de seguro y póliza de caución. En el caso de adelantos, tipo de adelanto, adelanto directo, el adelanto directo, adelanto por material, para materiales e insumos, equipamiento inmobiliario, el adelanto por avance para obras, para consultoría de obras, adelanto directo, ¿no? Esto aplica. Para casos de bienes y servicios, solo directo. En obras, adelanto directo, adelanto para materiales, insumos, equipamiento inmobiliario y el adelanto por avance, ¿no? De acuerdo a lo que establece ahora el reglamento. Y para consultoría de obras, adelanto directo. ¿Cuándo corresponde? El adelanto directo en bienes, bienes de alta complejidad, bajo llave en mano. En servicios, gestión de instalaciones, servicio de mantenimiento vial, servicio asiste, otros servicios que lo justifiquen por condiciones de mercado. Todo tipo de obras, para los adelantos que he señalado para el caso de obras, y consultoría de obras, todo tipo de consultoría de obras. Mecanismo de garantía, para el caso de adelanto directo, carta fianza financiera, contrato de seguro, póliza de caución y fideicomiso. Para obras, carta fianza financiera, contrato de seguro, póliza de caución y fideicomiso. Y consultoría de obras, carta fianza financiera, contrato de seguro, póliza de caución. Monto máximo del adelanto directo para bienes y servicios hasta el 30% del monto del contrato original. En obras, solo construcción, adelanto directo hasta el 10%. Materiales hasta el 20%, por avance hasta el 10%. Diseño y construcción, diseño hasta el 30% y ejecución igual que solo construcción. En consultoría de obras hasta el 30% del monto del contrato original. La siguiente variable, que es el análisis del consumo histórico del bien de corresponder. El análisis de la D consiste en consultar la información de los procesos de contratación previamente realizados por la entidad contratante para verificar el consumo de bienes iguales o similares a través de las fuentes. Se hace de la Pladicoc, base de datos interna de existir o expedientes de contratación. Entonces tenemos que verificar previamente los procedimientos anteriores, ¿no? O cuál ha sido el consumo del año anterior, ¿no? Todo ello para poder definir si en efecto lo requerido en la presente contratación es acorde a las necesidades o por qué estás requiriendo menos, por qué estás requiriendo más. Si las cantidades varían significativamente respecto del consumo histórico, la D consulta al área usuaria las razones de la variación a efectos de realizar el ajuste que corresponda de ser el caso. Ya no existe la excusa: no, el área usuaria pidió esto, yo no me responsabilizo. Pero cuando esto lo van a identificar cuando ya estén en la ejecución contractual y se acabe la prestación. Y ya no exista la posibilidad de hacer un adicional, de hacer quizás un complementario. ¿Qué hacemos, no? ¿Por qué pediste menos que el año anterior si tú sabes que consumes esa cantidad? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No esperar estar en la ejecución contractual para identificarlo, sino es precisamente con esta variable, el análisis de esta variable, que se evita llegar a una situación similar. La siguiente, verificación del tipo de interacción con el mercado determinado en la segmentación de contrataciones. El análisis de la D consiste en verificar si el nivel mínimo de interacción con el mercado determinado en la segmentación es el adecuado o resulta conveniente realizar un nivel superior de interacción o complementarlo para un mejor análisis de las variables. Para la elección de un nivel superior de interacción con el mercado se considera la complejidad del objeto de la contratación, la necesidad de mitigar riesgos vinculados al requerimiento,
y la capacidad técnica de la entidad contratante. Entonces, en ese caso, nosotros verificamos, ¿no? Si es complejo el objeto de contratación, modificamos, ya no sería rutinario, ¿no? O no sería operacional, la necesidad de mitigar riesgos vinculados y la capacidad técnica de la entidad contratante. La siguiente variable, que es el cronograma estimado del proceso de contratación, fases de selección y ejecución contractual, y que es muy importante porque esto permite que se mantenga un orden en la contratación. El análisis de la DEC consiste en evaluar la duración estimada de las fases de selección y ejecución contractual, considerando la naturaleza y características de la contratación para generar un cronograma estimado de estas fases, considerando las etapas e hitos más importantes. La finalidad de esta evaluación es identificar puntos críticos y adoptar medidas preventivas que garanticen una oportunidad de una oportuna contratación con la calidad esperada, ¿no? Siempre contar con un cronograma y esto permite establecer tiempo, permite saber en qué momento va a culminar la fase de selección y si la ejecución contractual va a ser viable, eficiente dentro de los plazos. Esto solamente si contamos previamente con una planificación, que estamos en esa etapa precisamente, en la de actuaciones preparatorias y esto, la programación que finalmente se va a dar en las siguientes etapas dentro de las dos fases de selección y ejecución contractual. Los roles y responsabilidades de los actores de la entidad contratante involucrados en la fase de selección. El análisis de la D consiste en evaluar si la entidad contratante cuenta con personal con experiencia, la pericia en el desarrollo de la fase de selección de objetos contractuales iguales o similares, considerando la identificación del tipo de evaluador y su perfil definido en la variable. Si no se cuenta con el personal, ¿qué hacer? Es en el análisis de esta variable que se va a identificar la necesidad de involucrar al área usuaria u otras áreas de la entidad contratante para la solución de consultas y observaciones, certificación presupuestal, administración del contrato, emisión de conformidad, etc., a efectos de realizar la oportuna coordinación. Evaluación de la posibilidad de agrupar las prestaciones. El análisis de la D consiste en evaluar si, como consecuencia de la interacción con el mercado, resulta más eficiente agrupar la contratación de bienes, servicios u obras esencialmente similares por paquetes, ítems, lotes o tramos, para obtener mejores condiciones de calidad y o precio derivadas de la economía en escala. ¿Cómo identificamos si será en paquete o por relación de ahí? En la interacción con el mercado, porque sabremos si en el mercado hay proveedores que te puedan vender la totalidad de los bienes o puede realizar la totalidad de los servicios o quizás no. Y hay un sector de proveedores que pueden realizar dos prestaciones, otro puede realizar dos más, entonces se agrupa y sería por relación de ítems. Este análisis es importante porque si nosotros no hacemos el análisis de posibilidad de agrupar, se convoca en paquete y se va a un desierto seguro porque no hay proveedores que puedan completar la contratación. Por eso se debió convocar por relación de ítems. Si se declara desierto, ya sabemos que falló el análisis de esta variable. La verificación si el requerimiento se encuentra estandarizado, este es un tema de contraste, ¿no? Si el requerimiento ha sido estandarizado y por ende cuenta con ficha de homologación o ficha técnica. En el primer supuesto se utiliza la modalidad abreviada que corresponda al objeto de la contratación, si es homologación. Y si es ficha técnica, se utiliza la subasta inversa electrónica.
En el caso de ficha técnica, si el análisis evidencia el riesgo objetivamente sustentado de que no se presenten suficientes proveedores para realizar la puja, la DEC remite el sustento recogido en la estrategia de contratación a la autoridad de la gestión administrativa para que éste exceptúe el uso de la modalidad de procedimiento de selección, remitiendo Perú Compras la documentación que sustenta dicha aprobación en un plazo no mayor de 5 días hábiles, ¿no? Esto en el caso de que no pueda ser convocado a través de subasta inversa. La identificación de aquello que afecta o impulsa el objeto del proceso de contratación, de lo que incluye la gestión de riesgos. Este análisis de variables es muy importante porque la gestión de riesgos se mantiene presente en toda la contratación, en toda la prestación. Y al hacer el análisis evitamos precisamente el riesgo, como su mismo nombre lo dice. La gestión de riesgos es un proceso dinámico que comprende las actividades y las acciones proactivas, preventivas y transversales que realiza la entidad contratante para identificar los riesgos que enfrente la contratación, ya sea de bienes, servicios u obras. Se inicia con la elaboración del requerimiento, donde el área usuaria elabora el requerimiento y establece las responsabilidades y prestaciones para cada uno. Debe procurar identificar los riesgos que pueden presentarse durante todo el proceso de contratación, con especial énfasis en la ejecución contractual. Entonces, los riesgos no se limitan a la ejecución contractual, en realidad está presente en todas las fases, pero sí mayor relevancia en la ejecución contractual, porque en esta fase interviene el tercero, ¿no? Ya interviene el contratista, que forma ya parte de un vínculo existente entre la entidad y ella, ¿no? Entonces, este vínculo hace que ambos asuman responsabilidad. Entonces, los riesgos pueden ser tanto para el contratista como para la entidad. Se va a proponer adecuadamente la asignación de riesgos a alguna de las partes, considerando quién se encuentra en mejor posición para asumirlos, conforme al principio de valor por dinero. Entonces, cuando nosotros elaboramos un requerimiento, siempre debemos proyectarnos a futuro. En específico para el análisis de esta variable, ¿qué va a suceder en la fase de selección? Es posible que se llegue a declarar un desierto, una nulidad por X razones. En realidad, es importante considerarlo. Pero, ¿qué sucedería en la ejecución contractual? No lleguemos, lo que yo les decía, ¿no? Estamos en una época de aparente futura emergencia. Ya sería un error que lleguen a octubre o noviembre con lluvias y decir, ay, no considero este riesgo. Es imposible, porque sabemos lo que se nos viene. Entonces, es necesario que el área usuaria tome conciencia de esta variable y lo incluya de manera adecuada en su requerimiento. Y también es importante que la ADE tome conciencia que es su función hacer el análisis y revisar, y por tanto hacer las modificaciones que considere pertinentes, ¿no? No es necesario que la usuaria plantee la planificación en un documento específico, sino que es un proceso de análisis que se plasma en el propio requerimiento. Al asignar determinadas responsabilidades a las partes, al analizar esta variable, la DEC puede identificar nuevos riesgos, ¿no? El área usuaria no lo hizo, pero yo como DEC soy el ente especializado y yo sé lo que va a pasar a futuro. Puede incluirse nuevos riesgos y proponer ajustes al requerimiento. En la estrategia de contratación de bienes y servicios segmentados como estratégicos, así como en la consultoría de obras y obras avanzadas, es obligatorio que el área usuaria, en coordinación con la DEC, realice la planificación integral de la gestión de riesgos, elaborando una matriz que forma parte del expediente de contratación, en la que se incluye la identificación y el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos, ¿no? Bienes y servicios estratégicos, así como consultoría y obras avanzadas. En el caso de contratos menores, la gestión de riesgos se plasma en el propio requerimiento al asignar responsabilidades a las partes sin necesidad
que ello se sustente a la DEC, incluyendo en el contrato menor la cláusula obrante en la proforma del contrato de las bases estándar vigentes, ¿no? Esto es en el caso de contratos menores que también se debe incluir. La determinación de insumos, que es el siguiente paso. Hemos culminado ya con el análisis de las variables, ya lo demás lo voy a pasar de manera un poco más rápida, ya que no nos va a quedar mucho tiempo para las preguntas, ¿no? La determinación de insumos, una vez identificadas las variables claves, que ya lo hemos hecho, que deben ser evaluadas, la de procede a analizar y determinar qué insumos podrían ser necesarios para una correcta determinación. Y si estos pueden obtenerse de la interacción con el mercado solicitando información al área usuario. En esta etapa se puede verificar si es necesario realizar un nivel de interacción con el mercado más avanzado al que se ha establecido según la segmentación. Los insumos es toda la documentación o información que me va a servir para que se pueda realizar el análisis, un análisis adecuado de las variables, ¿no? Entonces, digamos que este paso va muy enlazado al primero. Entonces, no podemos desmembrar el paso 1 y el paso 2, ¿no? Que es la determinación de insumos. La recopilación de información, la de recopilar la información necesaria, ya sea mediante interacción con el mercado y o solicitando sustento al usuario. A fin de sustentar las variables, en esta etapa se realiza la interacción en el mercado. Entonces, recopilación de información, dentro de esta etapa se incluye la interacción con el mercado. El análisis de las variables, que consiste en analizar la información recopilada y plantear el sustento respectivo para la determinación de cada variable. Este análisis se plasma posteriormente en el formato de estrategia. Entonces, hacemos un primer análisis de identificación de las variables en el primer paso con los insumos que nosotros identificamos en el requerimiento. Pero a medida que vamos avanzando, haremos un análisis final de las variables. El análisis final irá en función también con la información recopilada, otros insumos, otros documentos que como de yo considero que sean necesarios para mí, para estructurar mis variables. Voy a hacer mi interacción con el mercado una vez que ya cuento con los insumos, con los documentos, con documentación adicional que le he pedido al usuario, quizás a otra área. Ya hice la interacción en el mercado, haré mi análisis final, ¿no? De las variables. La elaboración del formato de la estrategia, que es ahora un nuevo formato desde noviembre del año 2025, aprobado por la DGA. El link está en la última diapositiva y ustedes pueden verificar eso, ¿no? Con los sustentos respectivos en las conclusiones. Finalmente, entonces, vemos que será la interacción en el mercado. Se desarrolla como parte de la estrategia de contratación y a la vez es insumo de esta. Es parte de la estrategia, pero también es un insumo que nos va a proporcionar información para concretar la contratación. Perfeccionar el requerimiento elaborado por el área usuaria, evaluar la oferta disponible en el mercado y la competencia efectiva, medir riesgos de fracaso del proceso de contratación. Repito, vamos a perfeccionar el requerimiento porque el mercado nos va a proporcionar la información que quizás no logramos identificar a simple vista tanto al usuario como de, pero el mercado me dice, los proveedores, oye, ¿por qué estás pidiendo esto si ya no está vigente en el mercado? Me permite mejorar, perfeccionar. Evalúa la oferta disponible en el mercado y la competencia efectiva. ¿Existe oferta o no? ¿Existe un proveedor, dos proveedores? ¿No existe ningún proveedor? ¿Existe gran pluralidad de proveedores en el mercado? Esto es importante. Por ello, me permite también eso, medir riesgos de fracaso del proceso de contratación. Repito, lo dije en una capacitación anterior. Si hay un desierto en un procedimiento, es porque ha fallado esta estrategia de contratación. Un mal análisis de variables. Si hay un mal análisis de variables, un desierto seguro y una resolución de contrato. ¿Por qué? Porque yo no hice una verificación, un contraste con en el mercado.
Actualizar la cuantía de contratación en el PAC, porque el mercado me va a decir si es el monto que está operando actualmente en el mercado o no, en el Perú, ¿no? En la zona, no sé. Tomar decisiones basadas en evidencia real para la obtención del mejor resultado posible por los recursos a ejecutarse, considerando la calidad, el costo, la oportunidad y la sostenibilidad de la contratación pública. Repito, tomar decisiones basadas en evidencia real, porque al momento de interactuar yo voy a tener la información necesaria, tal cual existente en el mercado, ¿no? Que va a permitir un mejor resultado, que va a permitir mejorar mi contratación. Además, yo voy a contar con todos los recursos. Voy a considerar calidad, mi prestación va a mejorar, voy a poder brindarle al ciudadano, al administrado, un mejor producto, un mejor servicio, una mejor obra. El costo va a ser real, no voy a mantener un costo irreal que va a estar por debajo del mercado y que luego va a impedir una ejecución adecuada. O un costo por encima que se preste a conjeturas, a un control posterior, que genere un problema, ¿no? Me va a permitir, esto permite la oportunidad y la sostenibilidad de la contratación, que sea una contratación a largo plazo, que se concrete dentro del plazo establecido. Esto en concordancia con la variable de cronograma, donde yo ya tengo etapas predefinidas y fechas ya establecidas. Bien, finalmente va a plasmarse todo el detalle en la elaboración del formato de estrategia de contratación, también aprobado por la DGA, nuevo formato publicado en noviembre. Bien, este es el link donde ustedes van a poder ubicar la información que les decía, ¿no? Con la resolución directoral 037-2025 se hace la modificación a este formato, a los formatos. Bien, ahora voy a contestar las preguntas. No hay mucho tiempo, así que Sí, voy a responder las que han ido muchas realizando. gracias, Bien. doctora Ana, por Perdón, su perdón. exposición tan clara y enriquecedora. Sí, es cierto, ahora daremos inicio a la segunda parte de la videoconferencia en la que responderemos algunas de las preguntas que nos han podido brindar los participantes. Debido al tiempo, estaremos solamente pudiendo revisar algunas. Lo que sí cabe señalar es que se absolverán solo las preguntas que estén relacionadas con el tema. Ahora sí, sin más, doctora Ana, le cedo la palabra para que usted pueda responder las inquietudes de los participantes. Gracias, Milena. Ahora sí continuamos con la segunda parte. Disculpa, a ver, vamos a ver qué dice Ricky Baltasar. Buenas tardes. La DEC puede modificar los requisitos de calificación con la finalidad de mejorar. Sí, claro, pueden mejorar esos requisitos de calificación. Pueden mejorarlos en función al análisis que se realice precisamente de esta variable. Wenceslao pregunta, ¿cuándo se utiliza la inducción en la interacción con el mercado? Ah, ¿En qué momento nosotros aplicamos las diversas herramientas de la interacción con el mercado? Asumo que esa es tu pregunta. De acuerdo al tipo de prestación, ¿no? Hay casos, por ejemplo, siempre doy el del vaso de leche. En el vaso de leche hay varios proveedores en las zonas donde se realizan este tipo de prestaciones, donde hay donde hay varios involucrados. En realidad, el usuario final, que pueden ser los niños, la población, pero también hay comités que tienen mayor especialidad en lo que corresponde a los insumos, a los nutrientes, que son áreas de la entidad, ¿no? En este caso, se pueden realizar reuniones,
digamos algo así como conferencias, o sea, todas estas herramientas están incluidas en el reglamento y que pueden ser usadas para mejorar nuestra prestación, nuestra contratación. Henry Manuel dice, la D puede modificar la modalidad de pago, por ejemplo, de suma alzada a precios unitarios. El área usuaria puede objetar dicha modificación. Podría objetarla, claro, porque toda modificación que realice la D, recuerden, tiene que haber una no objeción. Pero la dependencia especializada y esta información la van a obtener de la interacción con el mercado, no creo que tengan errores en realidad la D, a no ser que el área usuaria vea que no ha obtenido la información de la interacción con el mercado. Por eso es que siempre debe haber un trato cordial, una buena comunicación entre ambas áreas para que en conjunto puedan sacar adelante esa contratación. Henry Martín dice, buenas tardes, para el jurado, ¿cuántos expertos son suplentes? En realidad, siempre lo que corresponde a comités de jurados debe haber uno por cada uno. En el caso de jurado quizás sea un poco más complicado por la expertise, ¿no? que exista, pero bueno, no está definido en la norma, pero de acuerdo a la 2744 así lo señala. Henry Martínez, ¿por cuántos años como máximo se puede realizar el pago por disponibilidad y qué pasa si no se llega a ejecutar durante el pago, durante el plazo del contrato? ¿Y cómo sería con el precio que podría aumentar? En realidad, el pago por disponibilidad ya es un monto definido, ¿no? La disponibilidad implica que durante todo el tiempo que se va a mantener vigente o disponible disponible el proveedor para la conclusión o que se llegue a concretar, mejor dicho, ese contrato. Ojo. Entonces no habrá una variación. Entonces ese será un contrato que no va a generar una actualización en el mercado. Y es un riesgo que asume la entidad. Lo va a asumir porque sabe que se viene un evento futuro que si no cuenta con el proveedor en ese momento puntual, pueden suceder diversas situaciones. Si yo estoy en una zona, no sé, a ver, les voy a dar un ejemplo en Lambayeque, ¿no? En Incahuasi, donde en Incahuasi no hay proveedores, es una zona de difícil acceso, son 3 o 4 horas para llegar, es una ruta pues bien extrema y hay dos proveedores o hay un proveedor en el mercado y saben que van a haber lluvias, que va a haber deslizamientos, que solamente hay una trocha que queda no sé, que es en altura y que al deslizarse prácticamente va a mantener a la población incomunicada. Yo sé que va a pasar algo con esa población y si hacen un análisis costo-beneficio, que son, no sé, 800.000 pobladores que van a quedar aislados, que no van a recibir comida, etcétera, etcétera. ¿Qué me conviene como entidad? ¿Mantener o no a ese proveedor a mi disposición o no? Quizás el proveedor está en una zona intermedia entre Incahuasi y otra zona y la otra entidad de otro distrito la consideró y ya no va a poder atender a la otra entidad, al otro distrito. Entonces, son situaciones que se pueden dar y que es un análisis que en realidad debe hacerlo la entidad, ¿no? De acuerdo a la situación. Rosalía dice, ¿podría dar un ejemplo simple y claro sobre comodato? Claro, ahorita te lo doy, ¿ya? Pero voy avanzando con las demás. Ricky Baltasar. Buenas tardes. ¿Podría explicar sobre los perfiles de los evaluadores que se debe considerar en la estrategia de contratación? El perfil se va a realizar en función al objeto de contratación. Es decir, si es una adquisición de bienes especializados, tenemos que verificar profesión, especialidad. A veces no solamente se considera profesión, ojo, porque puede ser ingeniero o una obra, ¿no? Una obra específica de saneamiento con particularidades específicas o definidas. Puede ser ingeniero, pero no tienes la especialidad en saneamiento.
con un estudio especializado quizás concretamente en esa prestación. Entonces, yo no te puedo dar un ejemplo específico. En este caso, podría ser un ejemplo específico que sea con especialización en saneamiento y con un estudio más de mayor especialidad, ¿no? Son diferentes los casos y diferentes también los perfiles que se pueden verificar. Rosalía dice, después de la interacción en el mercado y si la cuantía no coincide con el pago, necesariamente se debe actualizar. Lo que dice la guía es que no necesariamente, pero sí es importante, ¿no? Para evitar después algún problema que se pueda generar también en el SEAS, en el contraste de la información. Wenceslao Colca señala, en la interacción de mercados se establecen factores en la elaboración de bases. Dice, en la interacción de mercados se establecen factores. En la elaboración de bases, el comité debe utilizar las establecidas en la estrategia. A ver, déjame entender la pregunta. En la interacción del mercado se establecen factores. En la elaboración de las bases, el comité debe utilizar lo establecido en Claro, claro que sí. Por eso es que el análisis se realiza precisamente en la estrategia. Arquímedes señala el causal de nulidad de oficio por utilizar factores de evaluación en una LP abreviada, en las cuales dichos factores son con guía de evaluadores jurados. Se utilizó por ¿sí? Es causal de nulidad de oficio por utilizar factores de evaluación en una LP abreviada, en los cuales dichos factores son con guía para evaluadores jurados. Se utilizó por evaluadores comité. No entiendo muy bien la pregunta, pero asumo que en la estrategia se consideró que iba a ser una LP abreviada y finalmente fue otro tipo de LP o fue un comité o se designó a un jurado y se llegó a concretar esa prestación en la fase de selección, lo lleva a cargo un comité. Entiendo que es así la pregunta. Bueno, toda incongruencia que influya en la contratación, en la fase de selección y que no esté preestablecida en la estrategia, mejor dicho, que sea un vicio previamente señalado, entonces en este caso podría ser una causal de nulidad. Recordemos que las causales de nulidad se generan por vicios de la contratación. A ver, un ratito ya para absolver la última pregunta, ya un ejemplo puntual. Ya, en el caso del comodato, cuando se utiliza, por ejemplo, un bien que se cede en uso y que ello implique un tiempo establecido, el mantenimiento que se pueda dar al bien, por ejemplo, en comodato, el uso de maquinaria pesada durante un tiempo, digamos que es algo así como un alquiler, pero que prácticamente ya queda a disposición de la entidad. Bueno, ya la última pregunta, porque estamos fuera del tiempo, Rosalía, si en la variable S se tiene un servicio que no es estratégico, necesariamente se debe definir los riesgos. Los riesgos siempre se van a definir, siempre, ¿ya? En mayor grado, en menor grado, pero siempre debe haber un análisis de riesgos. Por favor, ya no más preguntas, ya hasta Carmen absuelvo porque estamos fuera del tiempo. Juan Carlos Ancajima, buenas tardes. Ante la ausencia del oficial de compra asignado, ¿este tiene suplente? Sí, debería haber. Carmen, ¿se debe de cumplir la pluralidad de marcas? Eh, la norma no establece como en otros casos, de manera concreta, pluralidad de marcas, de postores, no sé si recuerdan las normas anteriores, pero sí debe gestionarse o generar
este, la seguridad de que existe pluralidad de postores, de proveedores en el mercado. Debería haber, lo ideal es que exista pluralidad de marcas, pero de no existir pluralidad de marcas, disponibilidad de proveedores que vendan en todo caso la misma marca. Bien, creo que ya con esto he culminado. Agradezco su participación. Veo que ha habido acogida y que bastante interés en la capacitación.